Bienvenidos a este especial dedicado a una dominicana que ha llevado su pasión y determinación a nivel mundial. Una mujer que ha desafiado los límites de la historia y la arqueología con una misión: encontrar la tumba de Cleopatra. Hoy, en este programa especial, exploraremos su trayectoria, sus descubrimientos y los desafíos que ha enfrentado en su incansable búsqueda de respuestas. Es un honor recibir en este espacio a la abogada, arqueóloga y diplomática Kathleen Martínez. Yo siempre que te veía en tus jornadas de investigación y exploración, siempre me preguntaba cómo habrán sido tus primeros años y qué influencia tuvo tu formación para iniciar este trayecto. Ese trayecto fue extremadamente duro y difícil, porque era un proyecto nunca visto en la República Dominicana y la verdad es que no tuve a quien acudir para pedir apoyo, incluyendo mi propia familia, que entendía que era una locura, que yo no debía arriesgar mi vida desarrollando un proyecto así. Y entonces yo me alegro enormemente que haya sido así, porque esa adversidad se convirtió en un motor que me impulsó a luchar más fuerte. Mira, y tú estudiaste Derecho y luego te especializaste en arqueología. ¿Qué te movió a ese cambio complementario, diría yo también, porque todo ayuda? Yo quería ser arqueóloga desde niña. Lo que pasa es que mis padres no me permitieron estudiar arqueología. Me dijeron que era un disparate y que no me iban a pagar la universidad para estudiar algo que no valía la pena, que nunca iba a poder trabajar como arqueóloga y que nunca iba a poder ir a Egipto. Es decir, todo era negativo. Yo estudié Derecho, que también me gustaba. Mi padre es abogado, tenía su oficina de abogados y tenía el sueño también de que yo siguiera con la carrera y con la oficina de abogados, y estudié Derecho, ejercí por 20 años y en un momento determinado, luego que me caso, me voy a España, en principio a hacer una especialidad en asesoría fiscal y tributación, pero una vez llego a España me reencuentro con la arqueología vista por un país desarrollado y ahí vuelvo a retomar esos sueños de mi juventud y ahí empiezo mis estudios de arqueología. Misteriosa, poderosa y envuelta en leyendas, Cleopatra VII, la última reina de Egipto, es una de las figuras más fascinantes de la historia. Conocida por su inteligencia, su astucia política y su dominio de múltiples idiomas, gobernó en una época de grandes cambios y fue protagonista de alianzas y conflictos que marcaron el destino del mundo antiguo. Su relación con Julio César y Marco Antonio, así como su trágico final, han inspirado incontables relatos y la fascinación de Martínez. La verdad es que lo que tú describes a veces es el sueño tronchado de niñas, de mujeres que decidieron quizás quedarse en el status quo de lo que había, pero tú desafiaste y rompiste paradigmas y hoy eres un ejemplo a nivel mundial. Pero hablando de tu misión actual, ¿quién es Cleopatra y cuándo nació esa fascinación por ella? Mi padre es un intelectual y siempre, todos los sábados, que tiene además la biblioteca privada más grande de la República Dominicana, profesor de filosofía, de los clásicos griegos, y él siempre nos daba libros para leer, los discutíamos, y fue muy importante en mi formación. Pero todos los sábados él se reunía con una peña de políticos, abogados, jueces, se sentaban a tratar los temas más importantes, tanto a nivel nacional como mundial. Y yo los sábados iba a su biblioteca y me sentaba a escucharlo. Y para mí era una fascinación oír todos estos intelectuales hablando, la profundidad de las cosas que expresaban. Y ese día yo fui a buscar, además de escuchar a estos intelectuales, a buscar un libro de Shakespeare, de Cleopatra y Antonio, como yo acostumbraba a pedir el libro a mi padre. Pero ese día, cuando yo mencioné a Cleopatra, todos ellos se voltearon al unísono a decirme: ¿cómo vas a perder tu tiempo leyendo sobre esa reina? Entonces, es la primera vez que yo entiendo que todo aquello que para mí, yo nunca cuestioné, todo lo que ellos decían era algo que yo seguía, pero en ese momento entendí, pero
todos son hombres. Y entonces empecé a debatir por qué ustedes se refieren así a la última reina egipcia. Y esta conversación con ellos es que me hizo cuestionar a ellos como intelectuales, la historia puede reescribirse, la historia ha estado equivocada muchas veces. Y entonces ahí me llevo el libro y comienzo a estudiar sobre la reina y descubro un personaje fascinante. En el corazón de Egipto, donde la historia se entrelaza con el misterio, una mujer ha desafiado los límites de la arqueología tradicional. Kathleen Martínez, una abogada dominicana convertida en arqueóloga, ha dedicado su vida a una misión que muchos consideraron imposible: encontrar la tumba perdida de Cleopatra. Desde joven, su curiosidad y su amor por la historia la llevaron a soñar con grandes descubrimientos. Sin embargo, su primer camino profesional la llevó al mundo del derecho. Con una exitosa carrera como abogada, pocos imaginaban que su verdadera pasión estaba en los misterios del pasado. Pero un día, su destino cambió para siempre. Dicen que la historia es de quien la cuenta y va moldeada muchas veces por el entorno, por hechos históricos, por temas políticos que se quieren posicionar, y ahí se va escribiendo la historia. Y mucho más, quizás cuando estamos hablando de décadas, siglos, miles de años, donde hay menos información. O sea que has decidido por un personaje de la historia tan conocido como desconocido, diría yo, porque hay muchas cosas que todavía no sabemos y eso creo que te ha motivado, te ha inspirado en tu búsqueda. Pero cuéntame cómo fue esa transición de la teoría a la práctica y cómo, Kathleen, se abre ese camino tan fascinante ahí. Llegó un momento, luego que inicié algunos estudios y empecé a buscar en las bibliotecas de España y luego en la biblioteca de Alejandría, en Egipto, descubrí que era un personaje totalmente diferente a lo que los romanos escribieron sobre ella. Y además me sorprendió el que fue la primera mujer que estudió formalmente en la universidad. Era filósofo, era médico, era químico, era alquimista, especialista en cosmética, era músico. Entonces era madre de 4 hijos, era diosa, era reina, era una mujer muy avanzada para su tiempo. Hablaba 9 idiomas, todos los idiomas conocidos de su tiempo fluidamente. Entonces era un ser excepcional cuya historia fue a propósito destruida por los romanos, una campaña negativa sobre la reina. Y esto es lo que yo como abogada quiero cambiar. Es una historia que está mal contada, es una historia donde se utiliza toda la capacidad de esta reina y se tergiversa para convertirla prácticamente en un ser despreciable, que no es así y nunca fue. Fue una reina muy querida y muy respetada, a tal punto de que una vez estaba muerta y su cuerpo escondido, buscado por 15.000 hombres del ejército más poderoso del mundo, no pudieron encontrar su tumba. Y su pueblo se rebeló contra los romanos y hubo que desistir de la búsqueda. Entonces era una reina muy querida. Su pecado fue ser mujer. Los romanos no aceptaban que una mujer ni estudiara, ni fuera capacitada, ni dirigiera políticamente un país. Entonces es por esto que me parece que cuando nosotros vemos al día de hoy una mujer que es médico, que es abogado, nosotros tenemos que pensar en Cleopatra porque ella fue la primera. Ella abrió para nosotras esa posibilidad. Entonces es un personaje histórico que admiro enormemente. Si encontráramos su tumba, no solamente es importante porque ninguna de las tumbas faraónicas del periodo griego han sido descubiertas, pero también pertenece al periodo más importante de la humanidad. Ninguna cultura ha aportado tanto como los griegos al mundo occidental que conocemos hoy. Y ella fue la última de las reinas griegas. Y en ella converge toda esa información que está perdida del antiguo Egipto, pero además fue una reina que gobernó. Y durante su tiempo Egipto floreció. Y en las tumbas sabemos que los egipcios nos hablaban a través de sus tumbas. Entonces, ¿cuántos tesoros maravillosos e información pudiese conseguirse a través del hallazgo de la tumba de la reina Cleopatra?
La historia oficial decía que Cleopatra fue enterrada en Alejandría, en un mausoleo sumergido por el tiempo y los desastres naturales. Pero Kathleen tenía una hipótesis diferente. Cleopatra pudo haber sido sepultada en el templo de Taposiris Magna, un santuario dedicado a Osiris, dios de la resurrección. Con un sueño claro, dejó atrás su carrera como abogada y viajó a Egipto. Sin respaldo institucional, sin experiencia arqueológica formal, se presentó ante las autoridades egipcias con su teoría. Su determinación y sus argumentos impresionaron a los expertos. En 2005, obtuvo el permiso para excavar en Taposiris Magna. Comenzaba así una de las búsquedas más fascinantes del siglo XXI. Cuéntame cuál ha sido el momento más, o los momentos más fascinantes de este proceso de excavación, tus descubrimientos, tus hallazgos, cómo la comunidad en Egipto ha recibido este proceso de búsqueda. Días inolvidables fue el primer día. Tomó un tiempo, más de un año, que me otorgaran una licencia para excavar en Egipto. Es la primera licencia que se le otorga a Latinoamérica. Hay normalmente unas 1000 aplicaciones al año y se otorgan 80 licencias solamente, compitiendo las universidades y los profesores más importantes del mundo, por lo que Latinoamérica no había tenido esa oportunidad. Entonces, para mí fue un gran compromiso recibir la primera licencia que se le otorga a Latinoamérica. Año tras año, la misión liderada por Kathleen Martínez ha revelado descubrimientos sorprendentes. Túneles ocultos, cámaras subterráneas, monedas con el rostro de Cleopatra y restos de una posible tumba real. Para muchos, las evidencias son claras. Kathleen está en el camino correcto. Sin embargo, la búsqueda continúa. Cada excavación acerca más a la respuesta final. ¿Se encontrará finalmente la tumba de Cleopatra? Por eso hablábamos de que tú abres el camino a una generación a nivel de Latinoamérica, o sea, tú recibiendo esta primera autorización, pero ya también mostrando hallazgos, resultados y un trabajo en campo sumamente interesante. Y a nivel de las excavaciones y lo que tú has ido encontrando, y bueno, yo te sigo muchísimo, ¿qué ha marcado el antes y el después? ¿Ha habido ajustes en tu proceso de búsqueda? Claro que sí. Bueno, lo que más se conoce y se habla sobre ello en la prensa es la búsqueda de Cleopatra, pero yo me presenté al gobierno egipcio 5 objetivos. Claro, uno de ellos es el hallazgo de la tumba, pero los otros eran demostrar que en ese templo de manera específica había túneles y cámaras subterráneas. Fue motivo de mucha risa y de burla cuando presenté la idea y que yo iba a encontrar esos túneles. Yo los encontré. Y esos túneles se consideran una obra de la ingeniería y tienen hasta el día de hoy excavados, que no los he terminado, más de 3 kilómetros y se extiende desde el templo hacia el mar Mediterráneo, incluso continúan bajo el mar. Dije que iba a encontrar un gran cementerio griego, lo hemos encontrado, hemos excavado 21 catacumbas, con más de 800 osamentas y más de 30 momias envueltas en oro, con lenguas de oro. Hemos cambiado la historia. También decía que iba a encontrar en ese lugar ese templo se llama Taposiris Magna, que significa la tumba de Osiris. Sin embargo, yo decía, se llama la tumba de Osiris, pero estaba dedicado a la diosa Isis.
yo voy a encontrar la información que permita demostrar eso, y encontramos la placa fundacional del templo que dice que estaba dedicado a la diosa Isis. Ese fue un momento para mí importantísimo, de una alegría inmensa, porque era lograr demostrar con evidencias arqueológicas lo que yo pensaba. Es una evidencia que había sido buscada por más de 200 años por los más famosos egiptólogos italianos, franceses, alemanes, húngaros, americanos, egipcios, y habían fracasado. En el año 2018, el legado de Kathleen Martínez alcanzó un nuevo hito en la historia de la egiptología. El Museo del Cairo inauguró la exposición 10 años de la arqueología dominicana en Egipto, un acontecimiento sin precedentes que marcó el primer aporte de América Latina a esta milenaria ciencia. Más de 350 artefactos de la dinastía tolemaica fueron exhibidos en la sala principal del museo, revelando detalles sobre la vida cotidiana, la administración y las prácticas religiosas de la época. Entre ellos, una pieza monumental capturó la atención del mundo: la Estela Magna, un decreto del faraón Ptolomeo V que confirma la construcción del templo de Taposiris Magna entre el 221 y el 203 a.C., demostrando su importancia como centro de culto a la diosa Isis. Este evento no solo destacó los avances arqueológicos de Kathleen Martínez, sino que también consolidó a la República Dominicana en el mapa de la investigación egiptológica, rompiendo barreras en un campo tradicionalmente dominado por potencias europeas y abriendo el camino para futuras generaciones de investigadores latinoamericanos. Mira, la diferencia entre un sueño y convertir ese sueño en realidad es la voluntad, la dedicación y la confianza en uno mismo. Y es muy bonito escucharte y ver cómo tú, a pesar de los desafíos, un entorno que decía, eso es una misión imposible, a veces de las mismas personas que uno está buscando ese apoyo. La verdad es que es gratificante, y dicen que cosas difíciles se ven muy fáciles ya después de conseguidas, y qué emocionante es escuchar tu historia. Pero también has organizado el tema de la exposición de 10 años de la arqueología dominicana en Egipto. ¿Cómo eso se conecta a la identidad cultural dominicana? ¿Cómo eso posiciona al país y a toda América Latina y Caribe en un mapa en el que no estábamos? Claro, porque lo interesante, o sea, lo más importante de mi proyecto es que es un proyecto dominicano. Y es dominicano por la universidad con que yo desarrollo el proyecto. Muchas universidades norteamericanas y francesas han querido que yo desarrolle el proyecto a través de ellos. Y entonces todas las piezas que hemos encontrado en la actualidad, casi 3.000 piezas, que han cambiado la historia, estarían en los museos al día de hoy bajo la bandera de estos países. Y ellos al mismo tiempo, al formar parte del proyecto, financiarían el proyecto, cosa que claro, hubiese sido muy importante para mí. Sin embargo, yo tomé la decisión de no aceptar esas propuestas y utilizar una universidad dominicana para que todas esas piezas llevaran para siempre la bandera de la República Dominicana y que Latinoamérica aportara a la egiptología lo que no se había hecho nunca. Aun cuando esa decisión implicaba que yo tenía el presupuesto limitado mío, que quizás en vez de yo tener 200 trabajadores, como puede costear una universidad que tiene esos presupuestos, que estos países desarrollados financian estos proyectos arqueológicos que en la República Dominicana todavía no hemos llevado a ese nivel, pero llegaremos. Entonces yo creo que aporto al país, aporto a la juventud dominicana y mantengo esa puerta abierta para que jóvenes dominicanos como yo,
que soñaba cuando niña ser arqueóloga, pero que seguramente sus padres le dicen lo mismo que me decían a mí, o que no ven posibilidades de hacer un trabajo decente, un trabajo digno. Entonces, tengan esa oportunidad abierta. De hecho, en la etapa que me encuentro ahora mismo, yo estoy creando un instituto de arqueología donde yo pueda dotar a los jóvenes dominicanos y de Latinoamérica de las últimas técnicas de arqueología que no han llegado al país y que se desarrollan en los países que tienen una tradición. Que tienen tradiciones, claro, para que esos jóvenes puedan entrenarse en este yacimiento, que al día de hoy es uno de los 5 más importantes que tiene Egipto, y además es el único que tiene excavaciones en tierra y en el mar. Entonces, que puedan regresar a nuestro país y proteger y documentar nuestros yacimientos. O sea, yo creo que de esa manera yo sí contribuyo enormemente al país, teniendo una oportunidad única. Bueno, yo creo que has hablado por 1000 años, Kathleen, porque ver esa determinación, esa voluntad, ese empeño, la verdad es que nos llena de muchísima alegría y sobre todo poder seguir desde acá tu carrera, pero ver que estás sembrando una semilla que germinará en mucha gente motivada a incorporarse en el fascinante mundo de la arqueología cuando antes lo veían como algo realmente imposible. Hoy, Kathleen Martínez no solo es una arqueóloga reconocida en el mundo, sino un símbolo de perseverancia y pasión. Su historia demuestra que los límites solo existen para aquellos que no se atreven a soñar. Desde el Caribe hasta Egipto, desde los tribunales hasta los templos antiguos, Kathleen ha demostrado que la historia no solo se estudia, también se reescribe. Bueno, soñaste en grande y has logrado muchísimo, pero ¿cuáles son los próximos pasos en tu investigación? Nosotros estamos en un punto importantísimo del proyecto. Hemos descubierto, lo más importante que hemos descubierto recientemente a través de esos túneles, es que esos túneles van por debajo de la carretera moderna, que es el límite del yacimiento arqueológico, van por debajo de un resort moderno, así tipo como casa de campo, en el norte de Egipto, en el Mediterráneo, y van por debajo del mar. Entonces ahí yo contacto al más famoso arqueólogo científico, oceanógrafo, Dr. Robert Ballard, que fue quien describió el Titanic y más de 150 barcos sumergidos, antiguos y modernos, y le pido si quiere colaborar en el proyecto. Todo el mundo igualmente me dijo que no, que este hombre nunca me iba a responder. Bueno, mi email me respondió en menos de 1 hora y me dio sus teléfonos y hablamos, y estamos junto con él haciendo estos trabajos donde nosotros entendemos al día de hoy que en la antigüedad se sabe que hubo un gran cataclismo que hundió una gran parte de la ciudad de Alejandría, toda la costa, la franja de la costa en el Mediterráneo. Eso se extendió hasta Taposiris Magna, pero no había récord histórico. Ya nosotros hemos aportado una información importantísima. Hay una parte que está sumergida. Entonces, tengo que ver qué parte está en tierra y qué parte está en mar. Es mar abierto al día de hoy, con bandera negra, súper peligroso. Yo me hice buzo y estoy junto con mi equipo, ahora es subacuático, también trabajando en esta parte, en tierra y en mar. Y también estamos creando un instituto de formación de arqueólogos buzos. Es decir, no solamente la idea que he desarrollado, los logros que hemos tenido, también compartir esa información y enseñar. ¿Podríamos decir que eso es parte del legado de Kathleen Martínez? Eso fue
el legado que yo me propuse ese día que yo llegué por primera vez a este yacimiento en las afueras, a 300 kilómetros del Cairo, en el desierto líbico, y llegué allí en una tierra de beduinos y entré a este lugar y una de las cosas, de repente comprendí que estaba desde mi punto de vista en el lugar correcto para encontrar la tumba de Cleopatra. Pero ahí me dijeron, nunca te van a dar el permiso porque tú eres latinoamericana y nunca se ha otorgado un permiso aquí para un latinoamericano. Inicialmente yo me senté en una de esas ruinas y me puse a llorar y me sentí frustrada de ser dominicana. Y después de tener unos minutos ahí lamentando, me dije, ¿y si no es lo que yo pienso hoy y me toca a mí cambiar esto? ¿Y si yo tengo qué hago yo sentada llorando si nadie me ha dicho que no? Yo tengo que levantarme de aquí, preparar un proyecto, presentarlo y conseguirlo. Y entonces así lo hice y lo conseguí, rompí todas las barreras y ahora quiero mantener esa puerta abierta para que otros jóvenes también puedan soñar. Bueno, yo estoy hasta que quiero coger un avión para montarme y ver la exhibición allá. El próximo lo haremos desde Egipto, ojalá. La verdad es que ha sido fascinante escuchar tu historia, ver que lo que hoy se puede mostrar como primeros pasos de un gran resultado fueron la respuesta a mucho trabajo y a una visión también de futuro. Así que, nada. Gracias, Kathleen, por compartir tu increíble historia y por inspirarnos con esa pasión y determinación que, digo yo, te sale por los poros. Así que nos despedimos con la certeza de que esta búsqueda tiene mucho todavía por contar. Hasta la próxima, los esperamos aquí en ProDominicana TV.